Hubo algunos a quien tocándolos mejoraban, a otros sanaba sin que se hubieran acercado. Me parece que ahora hace más rápido de lo que solía hacer al principio. Yo creo que empleaba diversas maneras para demostrar que no se atenía a un determinado modo. Pero también dice el Señor en el Evangelio que una clase de demonios se debe echar de un modo y otra de otro. Jesús sana de conformidad con la necesidad de cada uno según su fe y confianza y su naturaleza, como al presente trata diversamente a las almas de los pecadores. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 10. Jesús entre los pobres y humildes. Tenaz Silo. Jesús no sanó a los enfermos en Aruma públicamente, para no excitar la envidia de los fariseos. Las gentes también temían a los fariseos y por eso no se mostraban de día. Era un espectáculo hermoso ver a Jesús en 2 noches de clara luna salir de la ciudad con algunos discípulos y caminar por las calles para visitar a las gentes pobres y humildes que lo esperaban en un patio, donde sanó a varios enfermos. Eran gentes sencillas, que creían en él, y habían rogado a los discípulos que dijeran a Jesús se dignase visitarlos. Todo se hizo sin llamar la atención, porque los caminos estaban desiertos. En las calles solo corrían los muros de la ciudad que no tenían aberturas, sino hacia el interior, a los patios y jardines. Recuerdo a una mujer con flujo de sangre, traída allí por 2 jóvenes, que estaba toda envuelta. No se detuvo Jesús mucho tiempo con esos enfermos. Para despertar su fe les preguntaba ordinariamente si creían que Dios los podía sanar, y les decía que ese poder Dios lo había dado a uno sobre la tierra. No sé decirlo bien. Después he visto que la mujer besó el cíngulo de Jesús, y Jesús dijo unas palabras como estas: Yo te doy la salud por el misterio, o por la intención, con el cual fue llevado este cíngulo desde el principio hasta el fin. A otros enfermos les ponía el cabo del cíngulo sobre la cabeza. Este cíngulo o faja era una ancha tela que a veces se llevaba abierta en toda su anchura, otras veces doblada y más angosta. A veces se dejaba colgar hacia el suelo, a veces se recogía. Pendían de ella borlas y franjas. En el valle al este de Aruma y de este a oeste hacia Sichar estaba lleno de bosques, como también desde Sichar hacia el norte, hasta la montaña, al noreste de Siquem. Al este de esta montaña que está en medio de la llanura de Sichar, estaba el bosque de Mambre. Aquí era el lugar donde Abraham tendió su tienda y donde se le apareció Dios, dándole la promesa de su gran descendencia. Había un grueso árbol, no tan duro como un roble, pero parecido en los brotes y frutos, del cual solían hacer las gentes los cabos y nudos de la parte superior de sus bastones de viaje. Bajo este árbol apareció Dios a Abraham. El camino parte de Sichar, por la parte izquierda del bosque, en torno del monte Garizim. Delante del bosque, hacia el norte, hay una ciudad en la llanura en memoria de la estadía de Abraham. Deben estar todavía hoy los restos de la ciudad. Estaba a 3 horas al norte de Aruma y a 2 horas al noreste de Fasael, y se llama Tenaz Silo. Después que Jesús habló nuevamente contra la conducta de los fariseos, diciendo que habían perdido el espíritu de su religión y se atenían a formas vacías y a vanas prácticas exteriores que el demonio se encarga de llenar, como lo han podido comprobar en los paganos, abandonó la ciudad de Aruma y se dirigió a Tenaz Silo, delante de la cual entró en uno de los albergues que Lázaro tenía establecidos a lo largo de los caminos.
Allí enseñó a hombres y mujeres ocupados ahora en la cosecha del trigo, y les habló en parábolas y comparaciones de siembra, cosecha y diversas clases de terrenos. Esos trabajadores eran esclavos y de religión samaritana. Por la tarde enseñó en la sinagoga. Era la fiesta del novilunio, y colgaban coronas de frutos delante de la sinagoga y de otros edificios públicos. Delante de la sinagoga se habían reunido muchos enfermos, especialmente baldados, gotosos, endemoniados y mujeres con flujo de sangre, a quienes Jesús sanó. He visto que aquí bendecía a muchos niños enfermos y muchos sanos también. Los baldados y reumáticos de manos y pies se debía a la estadía de los campos húmedos, donde se echaban sudorosos por el trabajo, de día y de noche. Lo mismo he podido comprobar en Genebris y en Galilea. Al día siguiente Jesús anduvo por los campos de la cosecha y sanó a los enfermos. Algunas personas trajeron alimentos de la ciudad, y hubo una comida en una choza de las que habían quedado de las pasadas fiestas. Jesús habló largamente de la demasiada solicitud por las cosas de la vida. Trajo la comparación de lirios del campo, diciendo que estaban mejor vestidos que Salomón, y no obstante, no tejen ni hilan. Y añadió otras comparaciones de animales y de cosas que estaban a la vista de los oyentes. Les enseñó también que no debían profanar el sábado y las fiestas con trabajos de ganancia, que estaban permitidos los trabajos de caridad y de ayuda a los demás hombres o de los animales, pero que en cuanto a la cosecha del trigo y de los frutos, debían dejarlo al cuidado de Dios, y no creerse con derecho de trabajar por cada amenaza de tormenta que vieran. Todo esto lo dijo hermosamente, en modo semejante al sermón de la montaña, porque oía yo a menudo decir al Señor: benditos aquellos que... La gente de estos lugares necesitaba mucho de esta predicación, pues eran sumamente codiciosas y ansiosas de ganancias en sus trabajos de campo y en el comercio de los productos, y eran exigentes con sus siervos. Cobraban aquí los diezmos de toda la comarca, y muchas veces retenían todo o alguna parte mucho tiempo, y negociaban con esto. Comerciaban con los productos de su cosecha. Veo hombres de edad en trabajos de madera que sacan de sus bosques y haciendo suelas de madera para sus zapatos. Veo también muchas higueras. No había aquí fariseos. La gente era algo engreída por su descendencia de Abraham y grosera en el trato. Los hijos que aquí dejó Abraham fueron muy pronto desarraigados y mezclados con los siquemitas, de modo que cuando Jacob volvió a esta tierra, no tenían ya ni la circuncisión. Jacob había pensado permanecer allí, pero por la seducción de Dina tuvo que emigrar. Conocía a los hijos de Abraham, que vivían aquí, y les enviaba regalos. Dina había ido a pasear junto al pozo de Salem, y fue invitada por algunos de estos que habían recibido regalos de Jacob. Tenía doncellas que la acompañaban, pero por curiosidad paseaba sola, y así la vio el siquemita que la sedujo. No debe causar maravilla la gran cantidad de enfermos que encuentra Jesús, pues no bien saben de su venida. Los traen de todos los rincones del país y de todas las chozas y tiendas. Venían de Tenat Silo, judíos y samaritanos separados. Los judíos eran mayoría. Jesús enseñó también a los samaritanos, pero estando en suelo judío, y ellos estaban al final de una calle en su territorio. Sanó a muchos samaritanos. Los judíos no se muestran adversos como en otros lugares, y no se atienen tampoco tan estrictamente a la observancia del sábado. Jesús sanó aquí a muchos enfermos de diversas maneras, a algunos a distancia con la mirada y la voz, a otros con tocarlos, a estos les ponía las manos, a unos bendecía, sobre otros soplaba, y a otros los ungía con su saliva. Hubo algunos a quien tocándolos mejoraban, a otros sanaba sin que se hubieran acercado. Me parece que ahora hace más rápido de lo que solía hacer al principio. Yo creo que empleaba diversas maneras para demostrar que no se atenía a un determinado modo, pero también dice el Señor en el Evangelio que una clase de demonios se debe echar de un modo y otra de otro.
Jesús sana de conformidad con la necesidad de cada uno, según su fe y confianza y su naturaleza, como al presente trata diversamente a las almas de los pecadores. En estos milagros no quebranta las leyes de la naturaleza, solo desata las ataduras, no cortaba nudos, sino que los abría, pues podía hacerlo teniendo todo poder. Como hombre Dios, sanaba del modo humano, santificando lo que hacía en tal forma. Se me había dicho otras veces que Jesús obraba así para enseñar a los apóstoles las distintas formas para diversas ocasiones. Las variadas formas de las bendiciones de la Iglesia y las consagraciones y los ritos de los sacramentos tienen su fundamento en esta manera de obrar de Jesús.